Buenos días, bienvenidos. Agradecemos a todos por su asistencia y también a los que nos acompañan de otros estados de la República Mexicana, así como de otros países como son Argentina, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay y Estados Unidos. Se queda con ustedes el ingeniero Luis Ines Alonso, presidente del capítulo Ciudad de México. Gracias, Brenda, y muy buenos días a todos ustedes. Antes que nada, mi más profundo agradecimiento a todos los que se han conectado el día de hoy, a lo que promete ser una sesión sumamente interesante, algo posiblemente de lo que no hemos estado acostumbrados y que no estamos habituados a escuchar, pero sin duda muy interesante, como hace o algunos momentos comentaba yo con Álvaro. Pero bueno, en fin, antes de comenzar, quiero agradecer enormemente a Carrier por el patrocinio de esta sesión de abril. Muchísimas gracias a Carrier, siempre dispuestos a patrocinar el capítulo, lo cual agradecemos infinitamente. También, por favor, quiero recordarles a todos los que no lo han hecho, que se unan al capítulo, que por favor se unan al capítulo, que se hagan miembros. La membresía o lo que ustedes pagan en la membresía les da derecho a muchísimos beneficios. Hay cursos que se dan de forma gratuita, hay estándares que también se les pueden entregar, o los mismos libros de Fundamentals, por lo menos el que esté en curso o el que esté en ese momento siendo el que está siendo revisado o que está siendo impreso. Entonces, por favor, no dejen de hacerlo. Los beneficios son muchos y muy grandes y creo que bien vale la pena hacerlo. Bueno, pues muy bien, antes de comenzar, hay algunos avisos importantes que debo dar y los cuales son: el punto de vista del autor no necesariamente refleja la posición de la sociedad o del capítulo, ni tampoco su publicación implica ninguna recomendación o aprobación por la sociedad o capítulo. Al término de la presentación habrá un periodo de preguntas y respuestas recibidas por medios del chat. Por favor, las preguntas y respuestas sí hagan, o los que los vayan a hacer, háganlos por medio del chat. Hay también una sesión de Q&A, pero esa no la vemos en la sesión en vivo. Después sí se pueden responder las preguntas, pero por favor, insisto, si tienen algo que quisieran que Álvaro les contestase, entonces, por favor, háganlo a través del chat. Bien, la política de comercialismo de ASHRAE prohíbe el uso de marcas, modelos comerciales o compañías durante la presentación. Si alguien está interesado en el programa de PDHs, por favor, solicítelos al final de la encuesta de opinión del webinar. Estos PDHs los podrán ustedes solicitar, como bien dice ahí el enunciado, al final de la encuesta. Entonces, creo que hemos tenido muy buenas respuestas a los PDHs. ¿Y qué son los PDHs? Pues son las horas de desarrollo profesional, los cuales se otorgan en relación 1 a 1 por cada hora de educación continua que corresponde al tiempo neto de exposición del ponente principal. Las actividades varias como avisos, espacios comerciales, etcétera, no generarán PDHs. Muy bien. Si alguien está interesado, puede consultar nuestras políticas de privacidad en nuestra página web, www.ashraemx.org. Muy bien. Bueno, pues ya con gran interés me permito presentarles a ustedes al ingeniero Álvaro Jesús Coyoc. Él es ingeniero en electrónica y comunicaciones por la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con una maestría en Administración y Finanzas por la Universidad de Regiomontana en Monterrey. Como ingeniero especialista en automatización y control, cuenta con diversas certificaciones en el área de control de procesos e instrumentación. Álvaro también ha colaborado como ingeniero de proyectos de automatización y control para la empresa Emerson Process Management. Fue gerente regional de servicios de Johnson Controls y desde 2009 es el gerente nacional del área de automatización y control de Carrier México. Ha sido conferencista invitado en México y el extranjero para impartir distintas conferencias relacionadas con automatización y control de procesos y control de sistemas de HVAC y edificios inteligentes. Ha sido miembro por 12 años del Consejo
de control de la empresa Automated Logic, subsidiaria de Carrier Corporation, con sede en Kennesaw, Georgia. Ha colaborado en revistas del medio de HVAC en lo relacionado con automatización y control. Sin más, los dejo entonces ahora con el ingeniero Álvaro Ruiz, el cual nos tiene una charla que promete ser sumamente interesante. Muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias a Carrier nuevamente. Gracias, Luis. Pues vamos a iniciar. Vamos a primero poner mi timer porque suelo pasarme de los tiempos. Entonces, si me lo permiten, muchas gracias ahí por la presentación. Me avisan si por favor pueden ver mi pantalla completa o están viendo mi pantalla de presentación, que normalmente cuando tengo dos pantallas ocurre algo ahí medio aleatorio. ¿Están viendo la pantalla completa o la pantalla de presentación? La pantalla de presentación, Álvaro. Muy bien, vamos a hacer aquí el switch. Y perdón. No me deja ver la barra. Un segundito, por favor. Ahora sí. Ya te silenciaste tu micrófono, Álvaro. Listo. Muy bien, pues empezamos. Antes que nada, agradecerles a Larra, capítulo de México, por esta invitación. La verdad, son temas que a mí me gustan mucho por afición, entender y profundizar, quizá de más, pero bueno, espero que de alguna manera esta poca experiencia que tengo en estos temas les pueda ayudar bueno, esto es un seminario, ¿no? Viene de semilla esta palabra, pueda ser el inicio de algo que pueda crecer. Les comento de forma personal que el tema de inteligencia es un tema que está presente, no es algo nuevo. Quizá alguno de ustedes sea la primera vez que lo escuche en su vida y pensará que está iniciando. No, desafortunadamente hemos estado ajenos un tiempo a lo que está sucediendo y hay gente que está tomando ventaja. Siempre he mencionado que en este aire acondicionado estamos un poquito de la tecnología y es después de algunos años que ha sido en otros sectores de la industria es cuando empezamos a ver que se transmina hacia nuestra industria. Y es el caso de la inteligencia artificial que vamos a recorrer juntos en esta charla, ¿no? Para empezar, quisiera decirles que lo que es como tal la inteligencia artificial es un concepto que tiene pues ya muchos años, o sea, no estamos hablando de pocos años, no estamos hablando de 20, 30 años, estamos hablando de cerca, el inicio o los que se especializan en estos estudios, porque hay un tipo de biógrafos de todo este sistema, es que se habla desde que en 1943 un par de científicos hacen una publicación intentando entender cómo funciona la lógica del pensamiento humano. Presentan un estudio que en realidad no era más que una serie de conclusiones que en ese momento, de acuerdo a la ciencia o de acuerdo a los avances, podían tener. Realmente el primer ordenador o la primera computadora neuronal fue creada en 1950 por unas personas de apellido Minsk y Edmonds, y el mismo Alan Turing. No sé si por ahí alguno de ustedes ha escuchado de este personaje, por ahí una película muy famosa de una computadora que fue, o de las primeras computadoras mecánicas eléctricas que fueron utilizadas para descifrar un código. Esta persona, Alan, fue uno de los que de alguna manera se considera como precursores de la inteligencia artificial, aunque su computadora realmente no tenía técnicas de inteligencia artificial porque era más que nada un control secuencial. También vamos a hablar de esos temas y vamos a distinguirlo. Realmente hay un parteaguas en la creación del término o el manejo del término en 1956, cuando un psicólogo de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, de nombre Frank Rosenblatt,
presenta un esquema, una representación que fue prácticamente un convenio que tuvieron los especialistas, a la que llamó perceptrón. El perceptrón no es más que un esquemático, una representación física de cómo funcionan nuestras neuronas. Básicamente, ese mismo concepto de funcionamiento representado en una forma gráfica permite que se pueda entender un poquito mejor este funcionamiento y obviamente codificar o crear secuencias que de alguna manera simulen el pensamiento o la forma de inteligencia humana, ¿no? Pues prácticamente, como les dije hace un momento, para muchos de ustedes o para mí, quizás hace algunos meses lo era. Déjenme quitar esta barrita que me estorba. Vamos a para acá. Bien. Prácticamente pensamos que es un tema nuevo. Ya, les dije y les aclaré que no es un tema nuevo y que tenemos mucho más relación con el tema de inteligencia artificial que lo que creemos, ¿no? Desde luego que si nosotros tenemos por ahí algún sistema de televisión, perdón, de streaming, como puede ser Netflix o como pueden ser los sistemas de música tipo Spotify, donde podemos escuchar la música de nuestra preferencia, nos damos cuenta de que de repente empezamos a recibir películas que pues, están dentro de lo que nos gusta, ¿no? Realmente hay un mecanismo de inteligencia artificial, hay un algoritmo de inteligencia artificial detrás de este sistema que permite que nos mantengamos atrapados, ¿no? Desde luego, las que han tomado mucho más ventaja son las compañías relacionadas con comercialización, tipo un Amazon o las compañías que ustedes conocen por ahí que se dedican al e-commerce, que de alguna manera igual como lo hacen las compañías de streaming, o en este caso Netflix, nos acercan productos que pueden ser de nuestra preferencia, a veces hasta nos perturba un poco de que estamos pensando en algún producto, decimos que nos escuchan, probablemente sí, y sí lo hacen, nos escuchan y nos dicen qué es lo que estamos buscando y nos dan opciones. Son mecanismos, son algoritmos de inteligencia artificial que permiten entender lo que es el lenguaje cotidiano y que lo transforman y lo entienden para que una computadora o una máquina, vamos a hablar en esos términos, pueda de alguna manera darnos opciones de lo que nosotros queremos comprar en ciertas épocas del año, ¿no? Desde luego, ni hablar de las redes sociales. Ustedes por ahí, si a alguno le gusta la pesca, como a mí me gusta, por ejemplo, las bicicletas de montaña, se da cuenta de que si alguna vez le dio like o se detiene a ver alguna historia de montañismo o de algo relacionado con tu gusto, hablando de mi gusto en particular, nos vamos a dar cuenta de que vamos a tener continuamente alimentación de esa información. No nos muestra otras cosas, no nos muestra información que quizás sea así como que aleatoria, sino muy relacionado con los gustos que hemos nosotros demostrado. Esto obviamente genera que nos cueste trabajo desprendernos de esa pantalla, pero hay alguien o algo, que en este caso es un algoritmo de inteligencia artificial que de alguna manera está ideando la forma de que quedemos atrapados todo el tiempo. Entonces, es un término viejo, ya de muchos años, quizá mucho mayor de muchos de los que estamos en esta reunión, y que de alguna manera es cotidiano. No se sientan, por favor, que estamos en la entrada a una nueva era. Quizá para nuestra industria sí, pero en otros sectores, no hablando propiamente de los que mencioné, sí va a ser un parteaguas importante de tener en cuenta, ¿no? Bien, vamos a empezar con las definiciones. Vamos a utilizar el viejo método del diccionario para entenderlo de esta manera y que no sea nada más una plática. A trabajar primero con el concepto de inteligencia artificial. Luego vamos a hablar de machine learning y luego de redes neuronales. Estos tres conceptos de alguna manera están embedidos en todo lo que es el concepto de inteligencia artificial. ¿Qué quiero decirles? La inteligencia artificial como tal necesita machine learning y necesita de las redes neuronales para funcionar. Sin embargo, acuñamos un solo término de inteligencia artificial como el hecho de que las máquinas puedan pensar, pero hay otros mecanismos
digamos, que son importantes y son los otros dos que mencioné. Primero que nada, la inteligencia artificial es una rama de la informática que se enfoca en el desarrollo de sistemas que puedan realizar tareas que requieran la inteligencia humana o que requerirían de la inteligencia humana. Lo que pretende la inteligencia artificial es sustituir la labor de un humano para algunas opciones o para la selección de alguna opción, ¿no? Desde luego que hay otro tipo de inteligencias artificiales y que están más relacionadas con la percepción visual, el conocimiento del habla y, desde luego, como mencioné, la toma de decisiones. Se caracteriza por el uso de algoritmos y técnicas de programación avanzadas. Este concepto, pues obviamente es de diccionario, pero vamos a hablar de sus algoritmos, vamos a recorrerlos, no se preocupen, no voy a entrar a hablar de matemáticas, más que nada es una representación de cómo funciona y el objetivo es que nos llevemos un contexto. Y algo importante que le mencionaba Luis, es importante que en este momento nos centremos en entender todas estas definiciones. ¿Por qué? Porque van ustedes a ver productos en el mercado, van a ver soluciones en el mercado y a mí no me gustaría que nadie de ustedes, de hecho a mí no me gusta entenderlo así, viera estos tipos de soluciones como una caja negra donde entran ciertos tipos de variables y tenemos una respuesta. Necesitamos entender qué es todo este contexto o entrar a todo este mundo para saber de qué forma o cuál es el tipo de inteligencia artificial que me conviene para mi solución. No todas las inteligencias artificiales están terminadas, por decirlo así. Hay unas mejores que otras, vamos a hablar también de eso. Hay algoritmos que son mejores que otros, hay algoritmos especializados, por ejemplo, como les decía, en lo que es la percepción visual, todo esto que utilizamos para los accesos, utilizando nuestro rostro, nuestro iris, etcétera, etcétera. Y hay otros que están enfocados a otros campos, como por ejemplo el campo que nos confiere, que es el aire acondicionado, ¿no? Bueno, la intención de estos algoritmos es poder aprender de la experiencia y mejorar su rendimiento. Una característica importante de la inteligencia artificial no es solamente realizar las actividades, sino aprender, tener una experiencia como lo tuviera un humano y mejorar cada vez su rendimiento y de forma bastante buena, ¿no? Bueno, vamos a entender también el concepto de Machine Learning. No hay como tal una traducción, si ustedes buscan por ahí qué significa Machine Learning o conocimiento de máquinas, no haría tanto sentido en español. Sin embargo, lo que se refiere al término de Machine Learning se puede hablar como de aprendizaje automático. La capacidad que tiene una máquina de aprender. Y esto es muy interesante en una sección que a continuación, bueno, no a continuación, que en el transcurso de esta plática vamos a hablar de los tipos de aprendizaje que puede tener una computadora. El aprendizaje automático es una técnica utilizada en la inteligencia artificial que permite a los sistemas aprender de los datos y mejorar su rendimiento de una tarea específica. En lugar de programar un sistema para realizar una tarea específica, el aprendizaje automático utiliza algoritmos que permiten que el sistema aprenda de los datos y mejorar su rendimiento. Si ustedes se dieron cuenta a la hora de leer esta definición, hablaba de en lugar de programar. Lo que hasta el momento hemos hecho, incluso parte de mi trabajo del día a día, es la programación, ¿no? Programar un sistema significa entrenarlo a que realice una secuencia a la cual yo quiero llegar como objetivo, esperando determinadas entradas y obteniendo una salida regulada, ahorita hablamos de eso, de acuerdo a lo que yo tengo expectativas que el equipo me dé. Eso es una programación. Le doy una secuencia para que escoja o busque la mejor respuesta dentro de un rango de respuestas. Pero ¿qué pasa cuando queremos que si ocurre en un escenario fuera de lo que estoy teniendo regularmente dentro del sistema? ¿Qué pasa con este algoritmo? Lo que también reaccione. Entonces, el Machine Learning permite que de ese aprendizaje, de esa experiencia, la computadora, la máquina, pueda tener también un aprendizaje que pueda aplicar si en el futuro esos escenarios se van replicando, incluso agregar más escenarios de forma automática. Ok, y ya por último, hablemos de las redes neuronales. No menos importante, pero es como un compendio, y de hecho esta es la última parte de nuestra plática, donde prácticamente se conjuga todo lo que es el Machine Learning y la inteligencia artificial. Las redes neuronales, un modelo matemático inspirado en
el cerebro. O sea, emula cómo nuestro cerebro va hilando, digamos, neuronas, de tal manera que estas neuronas puedan irse creando enlaces y tener un aprendizaje automático. Ustedes cuando intentan, no sé si alguna vez lo han hecho allí en tiempos de ocio, manejar tres bolas al mismo tiempo, tres pelotitas al mismo tiempo con las manos, es una tarea sumamente complicada para la mayoría, ¿no? Sin embargo, mediante nuestros mecanismos, digamos, fisiológicos, estamos hablando de nuestros músculos, estamos hablando de nuestros nervios que permiten estos movimientos, se van adaptando, nuestro cerebro va aprendiendo y va generando de alguna manera una red neuronal que de alguna manera queda ya plasmada en nuestro cerebro como un aprendizaje. Esta red neuronal permite que incluso cuando yo esté haciendo otra actividad, quizá esté silbando o esté caminando, pueda ejecutar esta tarea sin tener que pensarla, ¿no? Se vuelve algo, un esquema estructurado que es como una carretera ya pavimentada para realizar o para llegar a ese objetivo, ¿no? Bueno, continúo leyendo. Consiste en capas de neuronas interconectadas que procesan y transmitan información a través de conexiones ponderadas. Las redes neuronales utilizan una amplia variedad de aplicaciones de inteligencia artificial, incluyendo la visión por computadora y el proceso de lenguaje y el reconocimiento de voz, tan importante. Bien, vamos a meternos en problemas un poquito. Vamos a hablar de algoritmos, ¿no? Primero que nada, si hablo de un algoritmo, tiene que estar claro para todos lo que es. Entendamos que tengo que sentar las bases para que nuestra charla de aquí en adelante sea coherente para lo que estamos platicando. Pues bien, un algoritmo es un conjunto de instrucciones sistemáticas, o sea, es una forma de decirle a la computadora que realice un trabajo, ¿no? De acuerdo a definiciones que previamente yo pensé, ¿no? Estas instrucciones están ordenadas y acotadas de manera de pasos a seguir para alcanzar un objetivo. Un algoritmo, por ejemplo, puede ser el que yo le dé instrucciones a la máquina para que, no sé, realice una apertura de una válvula. Entonces, creo un programa que de acuerdo a una entrada va a tener un rango de apertura o de salida, más bien va a ser un rango de salida para que un elemento, que en este caso sería una válvula, pueda tener algún movimiento acotado dentro de los límites que pueda realizar su operación. Existe una estructura que caracteriza y distingue al tipo de algoritmo, ¿no? En el caso de la inteligencia artificial, ahorita vamos a hablar de esa estructura. Ahorita hablamos del lado derecho, que es importantísimo, lo que viene siendo lo gráfico, lo voy a explicar. Pero para el caso de lo que es inteligencia artificial, esa estructura recibe el nombre de perceptrón. Perceptrón, como les platiqué al inicio, fue ideado por esta persona, por este científico que les dije que pues, era un psicólogo. De alguna manera estructura o le da una forma visual de entendimiento a lo que viene siendo la inteligencia, digamos, la célula de la inteligencia artificial. Un conjunto de perceptrones interconectados se denomina como una red neuronal, de lo cual ya platicamos un momento. Si ustedes se detienen en la parte derecha de su pantalla, van a ver ahí un gráfico debajo de la estructura color negro, donde tenemos la representación de una neurona humana. Si vemos del lado izquierdo, perdón, de la neurona humana, vamos a ver una serie de ramificaciones. Esas ramificaciones, de alguna manera, están interconectadas a otra célula, a otra neurona, similar a esta que estamos viendo, ¿no? No las vemos, pero ahí están a la izquierda, simplemente estamos tomando una muestra, ¿no? Después de eso tenemos por allá un cuerpo, bueno, a estas interconexiones o estas patitas, como podríamos decirle, le llamamos dendritas, y luego tenemos un cuerpo por ahí donde, digamos, lo ahí se encuentra el perceptrón, ¿no? Se encuentra, digamos, que la lógica, o se encuentra por ahí el algoritmo que permite alguna toma de decisiones. De acuerdo a esa toma de decisiones que está dentro de ese cuerpo, se transmite una salida. Esa salida tiene una interconexión a otras fibras, a otras ramificaciones que pueden estar conectadas a otras neuronas. Si ustedes ven la similitud en la parte de abajo, donde vemos la representación de un perceptrón, si no lo entendían, se los presento por primera vez,
vamos a ver por ahí un X1, un XJ, un XN, ¿sí? Donde prácticamente estamos representando las entradas que puede tener esa estructura, ¿no? Y vemos por ahí un W1, perdón, WI1, WIJ y WIN, que simplemente representan una ponderación. Lo explico un poquito más adelante de forma detallada de cómo tiene este funcionamiento, y lo vamos a hacer en función de demostrarlo como si fuera una célula. No se preocupen, vamos a entenderlos todos. Entonces, esa ponderación es importante porque cada estímulo pudiera tener un peso distinto, ¿no? O sea, no es lo mismo, llevándolo a términos de aire acondicionado, de que estemos intentando cambiar la temperatura si la puerta está abierta, ¿no? ¿Para qué quiero aumentar, para qué quiero bajar el set point de temperatura si una puerta está abierta? Obviamente tendría mayor ponderación un escenario donde hay una puerta abierta y evitaría que tengamos una respuesta, digamos, positiva de que se cambie la temperatura. No tendría sentido, estaríamos aventando energía al aire, por poner un ejemplo concreto, ¿no? Y bueno, y del lado derecho vemos esa ramificación, que es una respuesta que ya tiene este perceptrón, donde fue estimulado o no, y obviamente esta información puede ser utilizada por otros perceptrones o por otras, vamos a ponerlo en términos de células, lo que son neuronas, puede ser utilizado para tener una toma de decisiones diferente a la que aquí fue tomada, ¿no? Bueno, vamos a platicarlo en términos entonces de hacer una similitud con una célula humana. Denme un segundito nada más para cambiarme. Un segundo, creo que no pueden escuchar mi audio. Voy a... No lo escucho. Voy a detener un momento la... Sí. Y vamos a ahora compartiendo el audio. Intentaré explicar cómo funciona un algoritmo neuronal. ¿Pueden escucharlo? Una neurona individual puede dispararse o no, así que su nivel de activación puede representarse como un 1 o como un 0. La señal de entrada de una neurona es la salida de otro grupo de neuronas, pero la fuerza de estas uniones varía. A cada una se le puede dar un peso distinto. Algunas son excitatorias con números positivos y otras son inhibidoras con números negativos. Para descifrar si una neurona particular se dispara, debes tomar la activación de cada neurona de entrada y multiplicarlo por su peso y luego sumar todas. Si su suma es mayor al número que llamamos sesgo, entonces esa neurona se dispara. Si es menor, entonces no se dispara. Intentaré explicar. Pues bien, sí me siguen escuchando, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Perfecto, gracias. Pues bien, no quisiera yo ser aguafiestas, pero si alguno por ahí se acuerda de la suma y la multiplicación y la resta de matrices, eso es dentro de los algoritmos de inteligencia artificial, es un concepto mecánico básico, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, cuando hacemos una suma de ponderaciones, de lo que estaba hablando ahí, o cuando estamos tomando en cuenta todas las ponderaciones que pueden tener las entradas, obviamente podemos calcular nosotros, de acuerdo a esas ponderaciones, qué es lo que ese perceptrón debe tener como estímulo. Un estímulo positivo o un estímulo negativo, o un estímulo dentro de un rango que pueda utilizarse en otra etapa de este proceso de inteligencia artificial. Bien. Desde luego que hay que hacer por ahí una diferenciación en lo que es el control y la con los términos de inteligencia artificial. Ustedes van a decir, bueno, pero es que en este momento estoy comprando controladores que ya son lo suficientemente inteligentes como para poder adecuarse o adecuar la temperatura a una habitación, o ver o seguir, por ejemplo, los parámetros del 62.1 o
bueno, en términos de aire acondicionado, de poder lograr los objetivos de acondicionamiento o de humedad o lo que estemos nosotros buscando como objetivo de control, ¿no? Pues no, realmente de lo que hablamos es justamente de eso, de control, cuando utilizamos un controlador, valga la redundancia. Un controlador en estos momentos, en estas instancias, no utiliza la inteligencia artificial, puesto como que les dije en un momento al inicio de la charla, prácticamente tienen creadas secuencias que van a llevar a cabo en su función de manera que siempre estén acotadas a un rango, ¿no? A tomar decisiones, simplemente van a buscar llegar a alguna variable. Vamos a leer este pedacito aquí nada más brevemente para que todo quede claro, esta información. El control, automatización y la inteligencia artificial son cosas diferentes, como ya había mencionado, pero que están relacionados entre sí. O sea, si hay una relación, no significa que el control, que al día de mañana nuestros controladores todos van a ser de inteligencia artificial, no. O sea, simplemente son funciones distintas, pero que tienen una relación completa, ¿no? El control se refiere a la capacidad de supervisar y regular un sistema o un proceso para garantizar que se cumplan ciertos objetivos o requisitos. Puede ser llevado a cabo por humanos o por un sistema automático. Vamos a utilizar una analogía que me encanta, ¿no? Ustedes en la mañana se acaban de levantar y van directamente al baño a tomar un regaderazo, un duchazo, como pueden decir en otros países. Lo primero que hacen no es abrir la llave y meterse. Quizá alguno por ahí que tenga el suficiente coraje, sobre todo en países que pueden llegar a ser muy fríos, lo haga, ¿no? Normalmente lo que hace es primero abrir la llave, normalmente la del agua caliente, que es la que está buscando regular, quizá luego la del agua fría, buscando una regulación entre temperaturas. Lo siguiente que hace es con su mano izquierda o con su mano derecha, podría ser, empieza a abrir o cerrar esa válvula del agua caliente a fin de que con su mano izquierda, que está siendo en ese momento un elemento sensor, pueda lograrse la temperatura adecuada para su cuerpo, ¿no? Eso se trata de un esquema de control, digamos, o de un proceso de control tradicional. Si lo vemos del lado izquierdo, si lo pongo de forma esquemática, este diagrama tiene un nombre, pero pues no nos va a llenar de tecnicismos. Vamos a decirle que es una representación de un algoritmo de control, donde tenemos una entrada, y en este caso, previo a la entrada, dicté un set point. Un set point es aquel al que quiero llegar. Quizá en el ejemplo del agua caliente no es un número, sin embargo, para nuestro cerebro es un registro de una temperatura desagradable. Ese es el set point que estamos esperando. El controlador en este caso sería nuestro cerebro. Nuestro cerebro lo que va a hacer es buscar a través de una manipulación en el proceso, o sea, una variable a controlar, que en este caso la variable es la apertura o cierre de la válvula, y el actuador es mi mano, por decirlo así, abrir o cerrar la válvula para lograr tener la temperatura. Pero ¿qué pasa? Digamos, esto sucede en instantes, no lo notan ustedes, pero si en este momento, cuando hicimos un giro, no hemos logrado el set point, ¿sí? Tenemos una retroalimentación por parte de ese sensor que es nuestra mano, vamos a calcular un error y de nuevo va a intentar de nuevo colocar en la posición de la válvula con nuestro actuador, con nuestra mano, en una posición que nos convenga. Y así este proceso se va repitiendo, hasta que ese error se vuelve cero y prácticamente, o cercano a cero, no completamente cero, y ya está en condiciones en que podamos meternos debajo de la ducha. Ese es un proceso de control tradicional y es el mismo proceso de control que sucede, por ejemplo, en un control de temperatura, como pudiera ser el de una manejadora o que normalmente hace un pequeño termostato, ¿sí? Si hablamos en términos de automatización, que tiene que ver también con el control, es el uso de la tecnología para realizar tareas de forma autónoma. O sea, ¿qué quiere decir? Si se da cierta variable, o sea, si se abre la puerta, pues el aire acondicionado deja de operar, ¿no? Ese es digamos, un proceso automático que se da por sentado y está en base a un programa. Control, no, porque no hay una regulación, simplemente hay una condición de sí o no está presente la variable que es la apertura o cierre de la puerta, ¿no?
Pero ya hablando de lo que es inteligencia artificial, se centra en la creación de sistemas que puedan realizar tareas que normalmente requerirían de la inteligencia humana, como el aprendizaje, perdón, la solución de problemas y el reconocimiento de patrones. Vamos a hablar otra vez del tema de que si nos metemos a bañar o no. Pues resulta que no logramos tener la adecuación de la temperatura con nuestra mano, con nuestro cerebro, con nuestra otra mano que nos sirve de sensor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría con el sistema de control? Simplemente el sistema de control no sabría qué hacer y se quedaría detenido dentro de ese proceso. Pero ¿qué es lo que hace nuestro cerebro? Nuestro cerebro no se queda ahí. De repente ve un escenario al que no está acostumbrado y tiene que tomar una reacción. Y quizá nuestra reacción de nuestro cerebro sea, ok, no se da esa condición, tengo que revisar mi sistema de boiler o de calentamiento de agua, ¿no? Toma otra acción. Esa acción que tomamos ya es parte de una inteligencia y es parte de una experiencia aprendida. ¿Por qué? Porque si lo vemos en términos básicos, el aprendizaje, por muy básico que sea, de alguna manera es lo que nos representa o representa a nuestro cerebro humano. Nuestro cerebro se comporta de acuerdo a experiencias y aprendizaje, ¿no? Entonces tenemos tools al aprendizaje de que si no puedo lograr yo la temperatura para meterme al agua, obviamente hay una falla en mi sistema de calentamiento de agua y como segundo, digamos, reacción, digamos, como otra parte de mi cerebro, otra parte de mi cerebro va a tomar ahora el liderazgo para hacerme caminar, tal vez bajar las escaleras, revisar si está prendido, etcétera, 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 etcétera. Es un proceso completamente diferente. La inteligencia artificial utiliza algoritmos y modelos matemáticos para procesar grandes cantidades de datos y aprender de ellos, lo que permite a los sistemas mejorar su rendimiento en el tiempo. Por otro lado, ya para dejarlo en claro, el control se refiere a la supervisión y regulación, de sistemas. Y la automatización se refiere a la autonomía de esas tareas, o sea, hacerlo de forma automática no significa hacerlo de forma controlada y hacerlo de forma controlada no significa hacerlo de forma inteligente, para dejarlo claro en esos términos. Muy bien. No sé por qué de repente no me deja pasar, pero bueno, aquí está. Existen inteligencias, accesibles para nosotros. Quizá no lo sabemos o algunos de ustedes por allá han visto en las redes sociales esa tan novedosa que si subo una foto mía me la convierte en un héroe de ficción y me caricaturiza. Es un tipo de inteligencia artificial, ¿no? Que bueno, quizá no sea la mejor forma de aplicación de una inteligencia artificial en nuestro beneficio, ya que lo hacemos de forma por diversión, pero pues sí hay inteligencias artificiales que nos permiten, digamos, de alguna manera, mejorar nuestra forma de vida, mejorar nuestro desempeño, aprender, tener información, ser más eficientes, sí las existen, ¿no? Aquí voy a nombrar unas así nada más para describirlas. Por ejemplo, Midjourney es una inteligencia artificial. Bueno, esto se tiene a través de fundaciones, es importante decirlo, que no sé si, por ejemplo, ven por aquí el Open AI, significa que son comunidades donde mucha gente interesada en estos términos, obviamente que sabe programar, colabora para generar inteligencias artificiales y va agregando pedazos de código y así como tenemos nosotros una reunión y hay un panelista, hay alguien que modera esa creación de algoritmos y los va incorporando dentro de la inteligencia artificial. Bueno, regreso al caso de Midjourney. Midjourney es una inteligencia artificial que de alguna manera se ha caracterizado por el reconocimiento de patrones de rostro. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, por allá un teléfono Apple, un Samsung o algún teléfono ya avanzado, otras marcas avanzadas también, van a ver que podemos abrir, por ejemplo, el teléfono, solamente poner el rostro enfrente, o sea, tiene la capacidad de reconocer el contorno de nuestro rostro y de alguna manera darnos acceso, ¿no? DALL-E también es una inteligencia artificial que se dedica o tiene, digamos, la especialización, por decirlo así, de manejar formas de imágenes, ¿no? DALL-E 2 es ya una actualización de esa inteligencia artificial, pero DALL-E es más bien utilizada en términos de diversión. Luego vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? El famosísimo ChatGPT, seguramente algunos lo han escuchado, se ha puesto muy de moda. Simplemente es
es el sueño mágico. Me acuerdo que mi padre, cuando me compró mi primera computadora, estamos hablando de por ahí del 87, 88, tenía la expectativa, mi papá creció en los 40, 50, mi papá ya es grande, tenía la expectativa de sentarse a la computadora y así como en las películas que veíamos de Estados Unidos, sentarse a escribir cualquier pregunta y le contestara. Y le contestara con una respuesta que fuera entendible, ¿no? Que entendiera el lenguaje natural, como se dice en estos términos. El ChatGPT es realmente la herramienta de inteligencia artificial que promete, y que de hecho lo hace muy bien, dar ese tipo de respuestas. Nosotros podemos hacerles cualquier pregunta a lo que es el ChatGPT y está accesible. Ustedes busquen en Google ChatGPT, van a ver varias opciones de tener acceso a esas inteligencias y pregúntenles por los índices de mortandad o de nacimientos en cualquier lugar del mundo y se los va a dar con detalles y le va a dar referencias. De hecho, parte de esta presentación fue utilizando información del ChatGPT, hecho a propósito. Normalmente lo que hago es leer algunos papers por ahí de Google, pero no, a propósito utilicé el ChatGPT para darle contexto a toda esta información, ¿no? Lo que viene siendo el Stable Diffusion también es una inteligencia utilizada para lo que son imágenes, y obviamente muy utilizada para en este caso, digámoslo así, para el esparcimiento, ¿no? Los que queremos por ahí vernos como superhéroes, tomarnos una foto, normalmente tenemos este tipo de acceso a este tipo de inteligencias artificiales. Bueno, y más tarde hablaré de Cortex. Cortex es una inteligencia artificial que sí está relacionada con nuestra industria, que sí tiene algoritmos relacionados con temas de aire acondicionado y que pues básicamente promete o que busca de alguna manera solucionar muchas de las situaciones que vivimos en el día a día, ¿no? Bien, vamos a entrar al tema de Machine Learning. Me quedan 8 minutos para terminar esta sección, espero que me dé tiempo, pero el término, la definición del Machine Learning es importantísimo en la inteligencia artificial. La pregunta es, ¿cómo logra aprender un algoritmo de inteligencia artificial? Existen muchos métodos que vamos a entender a continuación. Te muestro a continuación ejemplos de sistemas actuales de inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de máquinas que están en su proceso de aprendizaje y nosotros mismos somos los que contribuimos a ese proceso. Por ejemplo, cuando utilizamos Midjourney, le pedimos que nos realice una imagen y a su vez le pedimos cambios o adecuaciones, estamos ayudando a la inteligencia artificial a aprender. De igual manera, cuando utilizamos Stable Diffusion, que es una inteligencia artificial para reconocimiento facial, podemos enseñar a esta inteligencia a hacer avatares con nuestro rostro. Todo ese proceso de aprendizaje lo conocemos como Machine Learning. Es decir, permite a las máquinas aprender cosas para las que no fueron programadas expresamente, de forma que a partir de los datos que se le proporcionan, es capaz no solo de aprender, sino de mejorar progresivamente. Existen distintas maneras de hacer aprender a las máquinas, entrenarlas, o sea, distintos tipos de aprendizaje automático. Por un lado tenemos el aprendizaje supervisado, donde la máquina aprende a partir de datos que llamamos etiquetados, que le proporciona en este caso el humano. Es como si le diéramos los resultados del examen para que aprendiera de los mismos resultados. Por lo tanto, cuando más datos etiquetados le mandemos a la máquina, más fácil le resultará aprender. Un ejemplo sencillo, es el reconocimiento facial. Stable Diffusion es una inteligencia que se encarga de eso, ¿no? Para eso le tenemos que mandar muchas fotos nuestras diciéndoles que somos nosotros. Y por otro lado, vamos a enviar otras fotos o vamos a entrenar a la máquina con fotos donde no aparezcamos para que pueda analizar nuestra apariencia. Y en realidad, esto es lo mismo que hace DALL-E, que es otro tipo de inteligencia artificial. A partir de incontables cantidades de imágenes de datos, puede identificar qué características
tiene un gato para ser un gato. El pelo, la forma del cuerpo, las pezuñas, la nariz, absolutamente todo. También tenemos el aprendizaje no supervisado. Aquí la máquina aprende sin datos etiquetados, es decir, que tiene que analizar los datos o las características de los datos para poder identificar patrones y poder compararlos. Ejemplos sencillos de aprendizaje no supervisado podría ser, por ejemplo, para empresas como Spotify o Netflix, puedan a partir de nuestros gustos darnos recomendaciones de los contenidos que podemos nosotros tener preferencia. ¿Cómo saben? Pues puede ser porque directamente se lo hayamos indicado con un me gusta o que lo hayamos incluido dentro de una lista de reproducción. Pero también son capaces de analizar el contenido de las películas para identificar patrones como director, artista, el género al que pertenece, etcétera, ¿no? Sabiendo esa información, puede hacernos recomendaciones. También está el aprendizaje semi-supervisado, donde la máquina aprende con una mezcla de los dos conceptos anteriores. Se suele utilizar cuando tenemos pocos datos etiquetados y por lo tanto un ejemplo de esto podría ser una máquina que pueda identificar un tipo de enfermedad a partir de determinadas pruebas médicas. También tenemos el aprendizaje por refuerzo. Por favor, pongan atención a esto, en que la máquina aprende a partir de sus errores. Esto significa que la máquina tiene que ir realizando una serie de tareas para asegurar una recompensa que le establecimos. Imagínense, por ejemplo, un control energético y las irá generando hasta llegar a esa recompensa. Obviamente va a repetir las tareas que le hayan llevado al éxito en vez de las que le llevaron al fracaso. Vamos, aprende a base de prueba y error. Por último, hablemos del aprendizaje profundo o deep learning. Aquí se busca crear un aspecto de red neuronal, y hablamos de eso, a partir de una serie de algoritmos estructurados en capas, muchísimas capas de algoritmos, que van a hacer que las máquinas sean capaces de aprender y tomar decisiones inteligentes por sí mismas. Les pongo, por ejemplo, de los asistentes que tenemos en las casas, que son capaces de reconocer y diferenciar las voces de distintos miembros de la familia y nos dan las respuestas de acuerdo al usuario que tuvo acceso a ellos, comprendiendo antes lo que le estamos preguntando. O también la conducción de carros o de autos autónomos. No aprenden por sí solo a conducir, necesitan aprender a partir de las experiencias reales de manejo de los humanos. Y en base a lo aprendido pueden identificar peatones, señales de tráfico o cualquier otro elemento del entorno para adaptarse a sus formas de manejo. Muy bien. Seguimos con la presentación comercial. Damos un break. Ahí, por favor, si alguien de los demoradores me puede ayudar. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos, Álvaro. Seguimos entonces con la presentación comercial. Perfecto, entonces pasamos a la presentación comercial y después continuamos con la técnica. Perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos a darles a conocer algunos productos que tienen relación con... Primero déjame ponerle receta aquí a mi reloj antes de que me pase de tiempo. Muy bien. Bien, en Carrier tenemos productos obviamente que están relacionados con la inteligencia artificial, ¿no? Prácticamente tenemos dos productos accesibles a cualquier persona que desee implementarlos o utilizarlos.
Y antes de continuar con esta charla de presentación comercial, quería nada más ponerlos en contexto de que todo este tema de inteligencia artificial, y es importante que por esto entendamos la teoría, de alguna manera ocurre de forma en que no lo vemos. O sea, parece ser, como les dije hace un momento, de que esto es una caja negra y la intención es que no, que ustedes sepan distinguirlo y que algún día tengan el criterio para escoger la mejor inteligencia artificial que les solucione su día con día o sus necesidades, ¿no? Bueno, presentación comercial, hablamos ahora de iView. iView es el sistema de control de carrier que ya tiene bastantes años en el mercado, ya tiene cerca de 15 años, 17 años en el mercado. Actualmente ya está en una fase ya muy madura de implementación y bueno, nos ofrece muchos productos, entre ellos el TrueView Chiller Water System Optimizer. El TrueView Water Chiller Optimizer es un producto especializado en, no en el funcionamiento de plantas de agua helada, pero sí en buscar el mejor performance de las plantas de agua helada y de todo el sistema hidráulico en sí, hablando en términos energéticos y obviamente de operación. También vamos a hablar de Abound. Abound es nuestra plataforma, que es la interfase hacia el humano de lo que es la inteligencia artificial. Por ahí les mostré algo de Cortex. Cortex es justamente una inteligencia artificial, o sea, es un algoritmo que utiliza Abound. Abound utiliza la información de Cortex para mostrarnos información relevante acerca de nuestra operación. Vamos a entender eso de forma muy clara. Bien, primero, ¿qué es el Chiller Water System Optimizer? Pues como tal es un controlador, ustedes lo están viendo ahí físicamente, que se integra al sistema iView, como les mostré. Este es el logo de iView, por ahí si lo ven representado. iView es parte de los productos del portafolio de Carrier, ¿no? Bueno, y este producto es compatible con iView, desde luego. La principal función de lo que es el Chiller Water System Optimizer es realizar un ajuste avanzado de set points, ya sea de los chillers, del sistema de bombeo, de torres o de intercambiadores, hablando como intercambiadores, manejadoras, fan coils, etcétera, etcétera. Su objetivo es minimizar el uso de la energía de todo el sistema de agua helada, ¿no? Obviamente, si está conectado a un sistema completo, con instrumentación completa, con un sistema de control funcional, puede hacerlo. Por sí solo es un controlador que no tiene entradas y salidas, sino lo que hace es tomar información de los controladores de campo para decirles hacia dónde tienen que ir de una forma inteligente, obviamente. Se adapta automáticamente al cambio de las condiciones. ¿Se acuerdan que les dije, pues es que se acabó el agua caliente, pues hay que tomar otra acción, no hay que quedarse enfrente de la regadera esperando que un milagro suceda? Este controlador básicamente se adapta a esas condiciones de cambio, ya sea por condiciones de temperatura o ya sea por condiciones mecánicas que pueda tener algún equipo como un chiller. El controlador pudiera reaccionar entre esos escenarios y lo mejor de todo es que aprende, ¿sí? Esa es, digamos, una característica de este controlador, que es un controlador que aprende de su experiencia para que en el futuro que se presentan situaciones similares, hablando de los mismos escenarios o escenarios parecidos, ya tienen las conexiones directas para reaccionar a esa experiencia, ¿no? Es escalable, por lo tanto, no solamente funciona con las plantas de agua helada en sí, o sea, estoy hablando de los chillers y las bombas, sino, como les dije, puede integrar otros sistemas. Actualmente no se involucra en sistemas de expansión directa, no tiene aplicación en sistemas como puede ser sistemas de paquetes o sistemas de refrigerante variable y así, no. Es Chiller Water, Chiller Optimizer, su nombre lo dice. Bueno, y puede ser utilizado en sistemas medianos y en sistemas grandes. Muy bien. Tiene un enfoque único, o sea, porque realmente no, como otros productos que dicen, es que tengo un producto para optimizar el bombeo. Y ok, hace el mejor trabajo que puede con el bombeo, busca que el bombeo se dé en las mejores condiciones en términos de kilowatts, digamos, galones por minuto, pero pues lo hace para el bombeo. No, este sistema lo hace de forma integral. Tiene un enfoque holístico, que holístico significa eso, que toma en cuenta todos los factores del edificio para determinar el mejor ajuste de set point de la planta agua helada. Lo que buscamos es tener las condiciones cubiertas, o sea, estamos hablando de la temperatura de agua helada, en las condiciones que permitan, obviamente, que estas condiciones se den, pero con el menor
costo de energía posible, o sea, menos kilowatts por tonelada producida, ¿no? Ese es básicamente el objetivo de este sistema. El algoritmo se adapta y aprende automáticamente, como les dije, a todos los cambios de los sistemas y es escalable, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Pues es un sistema de reajuste de set point, ¿sí? O sea, básicamente así se traduce. Ajusta el set point de la temperatura de agua helada en base a un algoritmo de inteligencia artificial, ¿no? Ustedes pueden ver del lado derecho una gráfica donde van a ver, por ejemplo, la curva de operación de los chillers. Bueno, es una curva de operación, digamos, eso podría ser un tipo de compresor centrífugo, que normalmente tienen una gráfica así muy parecida, a mayor porcentaje de operación o a mayores condiciones tienen una gráfica así muy parecida. Bueno, y ahí vemos también el del sistema en sí, estoy hablando de manejadoras y estoy hablando de intercambiadores, y vemos por allá en color verde las bombas. Simplemente, de acuerdo a su aprendizaje, el sistema determina en qué punto o a qué temperatura de suministro de agua, manteniendo las condiciones, que eso es importante, de set point, ¿sí? Recordemos que hay muchos factores externos que tienen que ver con esto. Dado ese escenario, tiene el menor consumo de energía. Al tenerlo identificado, obviamente dinámicamente, no es algo que sucede y se queda, sino todo el tiempo va teniendo adecuaciones. ¿Cómo ocurre esto? Si se recuerdan por ahí de un tipo de aprendizaje que les permitía la prueba y el error. Básicamente así funciona. El sistema va testeando, por decirlo así, va incrementando, va disminuyendo la temperatura de suministro de agua y va viendo cómo se está comportando el sistema, o sea, va haciendo pequeños cambios, pequeños escalones, y de acuerdo a cómo se ve el ajuste en el sistema, que son los intercambiadores, y de acuerdo a cómo se ve el ajuste del sistema bombeo en los consumos energéticos, es que puede dictaminar que es el mejor set point para ese escenario, ¿no? Bueno, se requiere, por ejemplo, la temperatura las temperaturas exteriores también como parte de la entrada. Funciona para todas las marcas de control y para todas las marcas de chillers. Realmente se comunica con Bagnet y su objetivo es entregar información que sea, digamos, la que dé la directriz de uso o de set point de la planta de agua helada y, bueno, en sí, del suministro de agua helada, ¿no? Muy bien, eso es el Chiller System Optimizer, el Carrier Chiller Water System Optimizer. Por favor, ténganlo en cuenta ahí en sus próximas decisiones de compra. Hablemos de Abound. Abound como tal es una plataforma, o sea, no es un sistema de control. Cuando hablo de una plataforma, me acuerdo de esa palabra que es muy utilizada, que se llama dashboard, ¿no? Quiero que mi cliente vea los dashboards para que le permita tomar decisiones. No quiere ver la manejadora en realidad, no quiere ver cómo están los fan coils, quiere ver un panel donde se opere y se pueda ver qué está ocurriendo de forma global en su edificio. Justamente eso es Abound. Abound es una herramienta que funciona en la nube, es importante decirlo. ¿Por qué? Porque está conectada a Cortex. Cortex está en la nube porque requiere retroalimentarse por muchos sistemas y que realmente le permite a los propietarios de los operadores tomar decisiones rápidas, que busquen el bienestar de los ocupantes y obviamente que el funcionamiento de los activos sea el adecuado, ¿no? Sea inteligente, sustentable, etcétera, etcétera. Se conecta a los edificios y no les requiere ninguna actualización o reemplazo porque está instalado en la nube, ¿no? Bien, como les dije, Abound se conecta directamente a una inteligencia artificial llamada Cortex. Aquí del lado derecho, esto como aplicación también hacia el aire acondicionado, vemos una pantalla, vamos a platicar de eso. Nada más brevemente déjenme mencionarles que este algoritmo llamado Cortex, el principal productor de ese algoritmo es una compañía que se llama EcoEnergy Insights, que es parte de Carrier Global Corporation. Carrier ya tiene, digamos, tiempo invirtiendo en este tema de la inteligencia artificial y se crea Cortex justamente para esto, ¿no? Y bueno, se conecta a Abound. Si ustedes pueden ver en la parte derecha, donde estamos viendo el celular, en una pantalla de celular, vemos que el propio sistema identifica por sí mismo un escenario
de falla en cuanto a que tenemos una fuga de refrigerante y determina en dónde. Estamos hablando del circuito B de un chiller, ¿sí? O sea, el sistema tiene la capacidad, de acuerdo a los datos de entrada, de poder identificar que existe una fuga de refrigerante en el circuito B. ¿Por qué? Porque quizá vio que las presiones no eran adecuadas, porque quizá vio que en ciertos escenarios el chiller o el compresor no se funcionaba de forma adecuada, quizá por los consumos energéticos, quizá por la temperatura de agua, quizá por las presiones. Eso está o entra dentro de una matriz de decisión y el sistema va y te avisa, te dice, tienes una fuga de refrigerante. Ok, muy bien. ¿Qué tan cerca está el equipo de fallar? Y te da por allá un rango en el cual tú debes darle prioridad. Oye, ya este chiller va a tronar, pues como decimos aquí en México, pues hay que tomar acción, ¿no? ¿Cuál sería la acción preventiva, no? Pues hay que planear y programar a la gente, hay que pedir la compra, que compre el refrigerante, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el impacto del problema? Pues va a impactar de forma importante el funcionamiento del chiller, ¿no? Bien, ya por último, como presentación comercial, hablemos de la arquitectura de control de lo que es Carrier. Carrier es una plataforma completa. Si ustedes lo ven del lado derecho, tenemos en la parte superior tenemos una nube. Esta nube es prácticamente de todos los softwares que tenemos disponibles de forma de renta. Tenemos incluso servidores que los instalan en las instalaciones del cliente, si no son para instalarse en la nube, los pueden rentar, ¿no? Y en la parte de abajo vemos toda la gama de control. Tenemos controladores seriales, tenemos controladores especializados, como es el Chiller Wire System Optimizer, que es el que les mostré. Tenemos controladores para plantas de agua helada y obviamente controladores de uso genérico en general. IPs y también controladores seriales. Todo lo relevante o lo necesario para hacer un sistema de control, tanto de sensores de zona como sensores que van instalados dentro de los equipos, monitores de calidad del aire, válvulas, etcétera, está accesible a través de nuestra marca. Y obviamente esto es un sistema de control, es un Building Automation System que puede integrar todos los demás subsistemas de un edificio, tanto como sistemas de compresores, sistemas de iluminación, tanto como equipos de otras marcas, no necesariamente equipos de marca Carrier, todo lo que es el tema de energía. Incluso tenemos un sistema de reporteo energético que lo conocemos como Eco Report, y obviamente podemos integrar todo lo que son los paneles de bombeo, ¿no? Es un sistema completo, integral, que ya tiene muchísimos años trabajando. Ustedes también pueden comprar un servidor, bueno, para su cliente o implementarlo para sus clientes. Servidores locales están accesibles y desde luego pueden contactar a su oficina local en otros países, y aquí en México con mucho gusto puedo atenderlos o puedo atenderlo a alguno de mis compañeros, ¿no? Básicamente esta es la presentación comercial. Creo que estuve a tiempo, no me pasé, y esta sería la segunda parte de nuestra charla, hablando de unos ejemplos de aplicación hacia lo que es nuestra industria, de lo que viene siendo los algoritmos inteligentes, en un caso ilustrativo. No sé, sigue un pequeño break o continúo, por favor, alguno de los panelistas que me ayude. Si gustas, podemos continuar, Álvaro. Perfecto. Sin problema. Un poquito de agua. Muy bien. Vamos a hablar en esta segunda parte de un ejemplo ilustrativo de lo que sería un algoritmo inteligente para la toma de decisión en el caso del aire acondicionado. Son ejemplos muy básicos, pero mi intención es que todos tengamos la idea general. Y como les dije, todo este contexto, que es mucho contexto, olvidándonos un poco de temas que le decía Luis, de que normalmente platicamos de cargas, de presiones de refrigerante, etcétera, etcétera. Es algo que está entrando en nuestra vida, si ustedes se dan cuenta, y hay herramientas comerciales que permiten hacer el uso de esta tecnología. Tenemos que entender cómo funciona. Básicamente, la intención de esta charla es que entendamos cuál es la base de funcionamiento. Lo repito y lo repito porque es importante que ustedes se queden con esta idea. Luego hablamos de lo que son las redes neuronales, ese gran complemento de la inteligencia artificial, y hablamos de lo que es inteligencia artificial, hablamos del algoritmo de inteligencia artificial, y hablamos también de qué es el machine learning, la forma en que trabajan, cómo las máquinas pueden ser retroalimentadas. La inteligencia artificial sin la retroalimentación, ya sea dado por humanos o ya sea tomada por el mismo equipo, pues no tendría
digamos, una funcionalidad, ¿no? Se requiere. Y cuando tenemos nosotros ese algoritmo y cuando nosotros tenemos esa forma en que la máquina puede tomar conocimiento, tenemos que tener una estructura que soporte o que contenga ese conocimiento. A ese conocimiento le vamos a llamar redes neuronales. Bueno, y vamos a platicar un poco ya en términos más románticos de quizá el miedo que tienen algunos de qué va a pasar con mi trabajo. Realmente, después de lo que vi de la herramienta de Abound, ya se van a acabar los técnicos que hagan que vayan a hacer alguna evaluación del sistema, ya no vamos a depender de la experiencia de ellos. ¿Qué va a pasar? Vamos a platicar un poquito de eso, ¿no? Muy bien. Este es un ejemplo de aplicación, digámoslo así, en aire acondicionado, poniendo desde la perspectiva de lo que es el perceptrón. Hablamos que es una estructura de toma de decisiones que tiene, en este caso, la inteligencia artificial. Del lado izquierdo, en color azul, vemos 1, 2, 3, 4 factores de decisión o entradas, ¿no? Que vendrían siendo los escenarios que se están presentando. Si ustedes se dan cuenta, ahí no hay proceso, simplemente estamos tomando, digámoslo así, la posición que puede estar dando otro perceptrón, imagínense esta misma estructura conectada antes, que arroja por ahí un factor de decisión, ¿no? Cada uno de estos factores de decisión tiene un peso, tiene una relevancia que de alguna manera multiplica o hace que sea menor o mayor grado en sumar para la activación de este perceptrón, de tal manera que quede dentro en el rango alto o dentro en el rango bajo de nuestro umbral, perdón, y se decida por una activación o una desactivación que pueda ser utilizado para tomar decisiones más adelante. Supongamos que deseamos ajustar el set point para consumir menos temperatura en una habitación, ¿sí? Tenemos como factor de decisión, por ejemplo, la temperatura de la zona por debajo de 22 grados, ¿no? Ese es el primer factor que tengo como entrada. Está la temperatura por debajo de los 22 grados. Y tiene un peso de 0.6. Vamos a hablar que están dentro de un rango entre 0 y 1, ¿no? Perdón. Y en el segundo factor de decisión tenemos que el CO2 está por debajo de las 600 partes por millón, ¿no? Y en el tercer factor de decisión tenemos que el rango nos dice que la puerta está abierta y en el cuarto que es de noche. Se están presentando toda esta serie de factores de decisión o estos escenarios, ¿sí? Y nuestro perceptor tiene que tomar la decisión si baja de alguna manera el set point, o bueno, o lo sube o lo ajusta, de manera que si la sumatoria de los pesos de todas de estos factores de decisión es mayor que 1 o es igual a 1 o es cerca de 1, pueda tener una decisión de activarse o no activarse. Recordemos que esto se trata de activarse o no activarse, que es básicamente la figura de salida que va a tener, en este caso, nuestro perceptor, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la puerta está abierta? Pues desde luego que no tendría caso ajustar el set point. Bueno, más bien, podríamos hasta apagar el equipo, ¿no? Si la puerta está abierta y dentro de la toma de decisiones que tuvo esa percepción como aprendizaje, puede que si la puerta está abierta, pues apague el sistema. Significa que pues está yendo el aire, apágala, ¿no? Pero ¿qué pasaría si la temperatura está por debajo, el set point del CO2 está por debajo de 600 partes por millón y es de noche? O sea que no voy a tener por allá un agregado de carga del edificio por radiación solar, pues quizá me pueda dar el lujo de aumentar el set point, ¿sí? Tendría yo en ese caso, dado los pesos de cada uno de los factores de decisión, podría tener una entrada mayor a 1 en la sumatoria. Recordemos que por aquí interviene el tema de suma y resta de matrices, hasta multiplicación de matrices, y podemos tener una respuesta arriba de 1. En ese caso, podría yo ajustar 1 grado, ¿no? Y después de esto, seguir observando qué es lo que está haciendo, lo que hace la inteligencia artificial, seguir observando si la reacción fue positiva y puede seguir tomando decisiones hasta el punto donde tengamos una condición donde se ajuste la temperatura con el menor consumo energético, dadas las circunstancias para ese espacio. Pero ¿qué pasa si este perceptrón está relacionado con otros perceptrones? O sea, digamos que es parte de un edificio. Estoy haciéndolo de forma muy concreta, muy sencilla,
dadas las circunstancias tal vez de una zona, quizás sea más complejo para una zona, pero es una intención nada más de mera ilustración. Imagínense que esta experiencia tomada también puede ser tomada para la decisión del cuarto al lado, ¿no? Y hay un perceptrón que tiene como factor entrada las decisiones que tomen los perceptrones que están, digamos, alrededor de él para hacer un ajuste de temperatura. Estamos hablando de que se empieza a formar una red neuronal, ¿no? Donde tenemos perceptrones que están entrelazados y sus decisiones o lo que viene siendo el factor de decisión de uno pudiera ser prácticamente la activación o la desactivación de otro perceptrón. Imaginémonos más aún de que esto tiene un impacto en la planta agua helada, ¿no? Después de que muchas zonas decidieron subir su set point, aunque le pedimos a la máquina que nos entregue, o a la planta agua helada que nos entregue 45 grados Fahrenheit, dadas ciertas condiciones, puede hacer un ajuste dinámico de ese set point de salida, de tal manera que podamos tener menos kilowatts por tonelada. Prácticamente les acabo de escribir una funcionalidad de ahorro energético en base a inteligencia artificial, en una, digamos, muy escueta quizá, pero pues para que sea entendible para la mayoría. Y obviamente todo esto tiene un impacto importante. Tiene un impacto importante obviamente en el bolsillo de nuestro cliente, en el desgaste de los equipos, tiene un factor importante. En cuestiones de mantenimiento de los equipos, quizá vamos a disminuir la cantidad de bombeo, dado que sale un chiller, porque ya no necesitamos un par de chillers funcionando. La torre de enfriamiento también deja de funcionar, se consume menos agua. Todo eso tiene un grado de importancia tanto para la operación como para la economía y obviamente el medio ambiente. Entonces, es un factor muy importante a considerar. Bien, vamos a verlo como definición. ¿Qué son las redes neuronales? Las redes neuronales son modelos computacionales basados en el cerebro humano. Ahorita vamos a ver y entender esto juntos, ¿no? Y su funcionamiento. Se componen de una red interconectada de nodos o de neuronas artificiales que trabajan juntas para procesar información y realizar tareas específicas. Importante el tema de tareas específicas. Aunque he dicho de que en este caso la inteligencia artificial considera varios escenarios de una situación y puede aprender de esos escenarios, hay cierto tipo de inteligencias artificiales especializadas. ¿A qué voy? No podemos utilizar, por ejemplo, una inteligencia artificial que está diseñada para reconocer imágenes con una inteligencia artificial como puede ser el Cortex que les mencioné, diseñada para el mantenimiento predictivo, ¿no? Que puede de alguna manera hacer un diagnóstico de un equipamiento. Tiene, digamos, matrices diferentes, tiene conexiones diferentes que quizá que no estén especializadas para definir un contorno de algo, sino más bien la situación en base a datos y en base a escenarios de una situación de operativa de un equipo, ¿no? Cada neurona recibe una serie de entradas que se procesan y se envían a otras en una red neuronal. El objetivo de la neuronal es aprender de los datos de entrada y producir una salida útil y precisa, ¿sí? Aquí imaginémonos que nuestro perceptrón no tiene 4 entradas, sino tiene, en este caso, 10 entradas, ¿no? Y este perceptrón, a su vez, recibe de esas 10 entradas estímulos de otros perceptrones, que los vemos representados como bolitas. Ya no los vemos en detalle. Digamos que este perceptrón tendría, de alguna manera, esta misma estructura, ¿sí? Y que a su vez están conectados a otros perceptrones. Toda esta red neuronal permite que este perceptrón que tiene una función específica realice una función. Por decirlo así, del aprendizaje de muchas situaciones, como veíamos por allá en un ejemplo, ¿no? Con el entendimiento de cómo manejar un auto de acuerdo a qué factores hay de velocidad, de piso mojado, de pronunciado o no de una curva, un algoritmo puede tomar todas esas decisiones para decidir dar la vuelta o no. Y bueno, y esta información todavía puede ser relevante para la toma de decisiones de otros factores, ¿no? Haciendo nada más poniéndolo gráficamente, por ejemplo, sería un programa que se conoce como DALL-E. DALL-E tiene hasta 1000 perceptrones para
hacer la identificación de lo que es el contorno de una mascota, ¿no? Si se dan cuenta, de acuerdo al pixelaje que toma, en este caso, un circuito electrónico, como lo tendría nuestra cámara de celular, va hacia un algoritmo de inteligencia artificial y obviamente en las entradas tenemos perceptrones que van a definir ciertos contornos y de acuerdo a sus contornos van a tomar una decisión de salida que van a comunicar a su red y así sucesivamente se va a formar un caminito, por decirlo así, que me dé la toma de decisión de que la salida es el reconocimiento de una raza de perro llamada pastor alemán, ¿no? Pues bien, créanme que esta red neuronal, en algún momento se puede convertir, y eso es el aprendizaje, de esto es lo que quiero trabajar, no en una red neuronal como tal, sino en un perceptrón. Por ponerlo un ejemplo, ya dadas muchas de estas tipos de entradas, o sea, con esos contornos aprendidos, todo esto se puede volver un perceptrón, de tal manera que la máquina ya aprendió que si esos contornos están presentes, siempre va a ser la respuesta un perceptrón. Tenemos una conexión directa, algo similar como cuando les decía que estamos intentando trabajar o jugar con pelotas en el aire, haciendo malabarismos. Ya la siguiente vez que lo hagamos, una vez que ya hemos aprendido, que nuestro cerebro ha aprendido, no toma todo este procesamiento para tener la coordinación, sino directamente ha generado los enlaces neuronales suficientes para tomar una acción coordinada de tal manera que podamos manipular esas pelotas en el aire, ¿no? Muy bien. Vamos a entrar a un tema aquí, digamos así, filosófico, que yo sé que a muchos de ustedes, a muchos de ustedes les preocupa, ¿no? ¿Qué viene en temas de inteligencia artificial? Y la verdad me di tiempo de escuchar técnicos, ingenieros, incluso hasta gente, filósofos que hablaban del tema de la inteligencia artificial. ¿Qué va a ocurrir? Por ahí contaba alguien de que la historia de la revolución industrial hubo movimientos en Inglaterra donde los trabajadores artesanos iban digamos, en grupo, se metían a las fábricas y destruían las máquinas que de alguna manera están desplazando sus trabajos, ¿no? Fue un movimiento que duró muchos años y que propiamente pues se fueron, digamos, de alguna manera acostumbrando, resignando a que sí venía el futuro, pero también se dieron cuenta de que ciertos procesos que costaban de alguna manera, incluso a veces hasta la salud, ¿no? El tema de tintes, el tema de algún tipo de trabajo que afectaba a su salud, tuvieron beneficios, o sea, el introducir cierto tipo de máquinas tuvo beneficios para su mismo trabajo, incluso ya en términos no solamente de su trabajo, sino de su vida cotidiana, en el sentido de que podían tener acceso quizá a alimentos, agua purificada, porque antes no existía el sistema de bombeo, se hacía por canales o se hacía por acarreadores de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Imagínense, antes había gente que se dedicaba a llevar agua de un lugar a otro y de repente teníamos sistemas de bombeo que permitían que llegaran a la casa de las personas. ¿Qué pasó con el trabajo con esas personas, no? De alguna manera, todos los sistemas de inteligencia artificial están destinados a sustituir lo que es la intervención humana, sobre todo en labores que son repetitivas. Y bueno, y no tanto repetitivas en el sentido donde ya se tiene que aplicar un criterio, aunque sea una actividad repetitiva, se tiene que aplicar un criterio para una toma de decisiones. Vuelvo a tomar el caso de un auto, ¿no? Aunque para nosotros, para nuestro cerebro, ya para todos los que manejamos, es algo automático, se vuelve una tarea que es mecánica, que se repite, ¿no? Pero ya son decisiones que toma nuestro cerebro en microsegundos, que hace que frenemos, aceleremos, demos vuelta, demos el ángulo adecuado para dar vuelta. Pero finalmente lo que va a ocurrir es que vamos a ver más carros inteligentes, vamos a ver más herramientas que permitan hacer el diagnóstico de una máquina y podemos espantarnos, podemos pensar de que es el fin de nuestro empleo, es el fin de nuestra profesión, por decirlo así. Sin embargo, yo creo que lo tenemos que ver de otra forma, lo tenemos que ver de una forma en la cual tenemos que entrar a este mundo, tenemos que entender qué herramientas hay e ir sobre la ola, de alguna manera,
subidos para utilizar estas tecnologías. Estas tecnologías nos van a ayudar a que los mismos trabajos que hacíamos de forma, digamos, regular o digamos sistemática o que eran parte de una rutina, ya no los tomemos en cuenta. Y fue lo mismo que pasó cuando entraron las computadoras y usaban la gente reglas de cálculo. Me tocó por ahí, ya estoy un poco mayor, me tocó por allá ver algún ingeniero o maestro que estaba acostumbrado a la regla de cálculo, ¿no? Y del tiempo que le tomaba. Definitivamente esto va a cambiar nuestras vidas. Por ahí algunos filósofos decían, bueno, pues va a dar oportunidad que nos podamos dedicar a cosas diferentes, a temas creativos, ¿no? Tengo un poquito de miedo en eso. Yo esperaba, por ejemplo, tengo hijos que son adolescentes y siempre me digo, híjole, si yo hubiera tenido acceso a los sistemas a los que tú tienes acceso el día de hoy, no sé qué habría pasado conmigo. Yo me recuerdo que todavía tenía que leer muchos manuales, tenía que aprender muchos sistemas operativos para trabajar con una computadora, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que las generaciones se han ido acostumbrando y han ido como que de alguna manera consumiendo la tecnología. Yo creo que podemos hacer uso de la inteligencia artificial como herramienta, una herramienta que nos permita mejorar nuestro desempeño en muchos ámbitos, no solamente en la vida profesional, en el aire acondicionado, que es a lo que nos confiere en todos los temas de aire acondicionado, sino en otros tipos de factores de nuestra vida que puedan de alguna manera darnos tiempo de ser creativos. Tenemos que ser de alguna manera usuarios y no consumidores de la inteligencia artificial. Al ser usuarios de la inteligencia artificial vamos a poder trascender a otros niveles como humanos. Si nos volvemos de alguna manera consumidores de la inteligencia artificial, poco a poco la inteligencia artificial va a estar por encima de nosotros tomando decisiones que nosotros debemos de tomar, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el mensaje que daría, básicamente respecto a la preocupación que tienen algunos. Hay que utilizarla, hay que enterarnos. Hay muchísima información. Estamos en la era de información y créanme, como les dije hace un momento, lo único que tienen que hacer es poner un video en YouTube de inteligencia artificial y va a ver cómo YouTube les empieza a arrojar información, información, información. No toda tiene, digamos, el valor adecuado, pero van a encontrar dentro de esa cantidad de información que nos arroja una herramienta como YouTube, información que realmente va a ser relevante y que nos va a ponernos en vanguardia de lo que hay, de lo que existe, de lo que puede hacer y de que seamos nosotros parte de esa inercia, de ese parteaguas que viene para nuestra industria en los próximos años. Van a haber herramientas que nos van a permitir seleccionar, van a haber herramientas que nos van a permitir hacer un cálculo de cargas considerando quizá factores o alimentando con menos información o haciendo menos consideraciones de criterio en un diseño y que nos pueden dar los mismos resultados que estamos haciendo nosotros, pero en menor tiempo y con una, digamos, no estoy diciendo que no sean profesionales nadie, sino en un nivel profesional muy alto, ¿no? Sin tanto esfuerzo y que nos permita dedicarnos a desarrollar otra actividad dentro de nuestro mismo ámbito. Yo creo que para allá hay que ser positivos de los cambios y no hay que ser reactivos, sino realmente tendríamos que ser un poco más partícipes, un poco más protagonistas de los cambios que se están dando para este futuro que ya es presente, ¿sí? Bueno, pues yo les agradezco muchísimo su paciencia para todas estas horas. Es un tema que me apasiona, todo lo del control y automatización. Quizá hablo muy rápido a veces, no me doy cuenta, pero pues la intención era buena, era que ustedes aprendieran, que tuviéramos idea de cómo funciona esto, que no fuera nada más una caja negra que nos da variables que nosotros decimos, no sé, pues es lo que dice el equipo, ¿no? Tenemos que también saber cuestionar la tecnología y escoger la tecnología que sea mejor para nosotros. Ese es el mensaje. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, te leo algunas preguntas. Por cierto, ¿tienes ahí tus datos de contacto, una diapositiva o para que Sí, los claro. podamos compartir, que la gente está interesada en contactarte a ti o alguien de tu equipo por parte de... Bueno, gracias, Álvaro. Gracias. Las preguntas. Perdón, nada más, Sí. previamente les comparto este QR, pueden tomarlo directamente con su foto y van a directamente ir a los productos que les mostré en la gráfica de iView, de todo el sistema de control. Hay información
digamos, muy digerible, no es para gente que se dedica solamente al control. Van a encontrar por ahí información muy específica de termostatos y equipos de control, obviamente de lo que hemos estado platicando, de la Bounty y todo eso. Y bueno, les comparto también mis datos de contacto. Si por favor toman ahí con su celular esto, van a poder accesar a ese sitio de Carrier. Y estos son mis datos de contacto. Directamente pueden tomar ahí también una foto con su celular y les va directamente a mandar a mi WhatsApp para que me agreguen y me puedan mandar mensajes y podamos tener por ahí algún intercambio de ideas o continuar con la charla si alguien de ustedes está interesado, y podemos invitar también a más reuniones de estas. Ahora sí, gracias. Preguntas. Preguntas. Cristian Eduardo Ariel Rojas. Existe ya ChatGPT 4, pero es modelo de consulta, no es aplicable a modelos de HVAC-R como tal, salvo que instalemos el modelo para predicción de mantenimientos predictivos en un sistema dependiente del prompt engineering, del modelamiento, infraestructura y tecnología que se aplique. No veo exactamente dónde la inteligencia artificial aplicaría a HVAC-R. Mejor dicho, yo aplicaría Python para la analítica de datos y aplicabilidad de modelos predictivos para anticiparme a una posible falla, pero más no es inteligencia artificial. ¿Cuál sería la aplicación de inteligencia artificial que sí apoya y ayudaría a HVAC-R, ya que hay varias inteligencias artificiales? Bueno, sí, la pregunta, muy buena pregunta. La verdad es que quizá le hiciste un poquito al inicio de la sesión, pero hay modelos, por ejemplo, como Cortex, que les mostraba, o sea, que hacen compañías privadas, por ejemplo, en este caso Carrier, quizá también en otras empresas ya estén haciendo lo suyo con este tema de trabajar con inteligencia artificial, pero hay inteligencias artificiales particulares para el tema de mantenimiento de aire acondicionado, del tema de HVAC. Definitivamente GPT-Chat es una herramienta, digamos, para preguntas y respuestas. Incluso no puede tener ninguna funcionalidad gráfica. No es para un mantenimiento predictivo, requiere una entrada, digamos, en tiempo real. En este momento, la única entrada en tiempo real que le puedes tú dar un GPT-Chat es a través de o Chat GPT, perdón, es a través de tu teclado, o sea, hacerle preguntas, pero propiamente te va a dar escenarios que no son aplicables a la realidad que estás. Sin embargo, si hay una inteligencia artificial como Cortex que está conectada a tu controlador y tu controlador le está dando, información en tiempo real, te puede dar una recomendación de mantenimiento en tiempo real. Definitivamente sí hay, es la que yo conozco y sé manejar. Debe haber otras por ahí que no me he metido tanto, es Cortex, que está accesible dentro del producto de About. Con esto espero haber contestado. Adelante con la siguiente pregunta. Perfecto. También de Cristian Eduardo Ariel Rojas. Turbu, ¿qué parte de un sistema MES o de Facility Management como el de Schindler Electric debe ser instalado o formar parte? Esta pregunta se debe a que con un PLC, base de datos en Factory Tal View, podemos capturar datos de cada sensor y cambios, así poderlos escalar. Quiero entender qué ventajas tiene el dispositivo, ventajas modulares. ¿Puedo generar o copiar una base de datos y dar recomendaciones? Sí, la respuesta es, digamos, un poco hacer el llamado a entender de que no podemos tener toda la experiencia. Yo, sinceramente, tengo ya 20 años en esta industria del control, tengo un poquito más. Y pues, obviamente estoy limitado, me siento limitado, hay muchas cosas que no sé. Entonces yo puedo hacer un código dentro de mi limitación, por decirlo así. Yo puedo pasarme horas y semanas escribiendo un código para un PLC, para un cliente particular, pero no voy a ver todos los escenarios que se pueden dar. Si existe, digamos, grupos especializados que se están dedicando al 100% al desarrollo de estas matrices, al desarrollo de estos algoritmos, vamos a hacer uso de ellos, ¿no? O sea, yo sé que con un PLC podemos hacer muchos programas y obtener información, pero vuelve a ser lo siguiente, lo anterior que mencioné. O sea, como persona o como grupo, 5 o 4 personas podemos aportar muchísimo, pero quizá el trabajo que están haciendo otras personas ya por muchos años tenga considerado muchos más factores de los que tenemos nosotros cuando estamos al frente de un sistema.
Bueno, y hablando de lo que es TrueView como tal, bueno, en este caso TrueView no, estamos hablando, Isaac quiso preguntar de nuestro controlador de iView. Definitivamente no tendríamos que instalar nada, o sea, nosotros, como les dije en algún momento, podemos instalar ese controlador como parte del mismo sistema y tomar datos. Mencionó por ahí que tenía un sistema, creo que Schneider, puede tomar información del Schneider vía BANGnet y compartir la información que tiene de salidas el Chiller System Wire Optimizer hacia en este caso, el controlador Schneider, y pudiera el controlador Schneider tomar ese dato para hacer su ajuste de set point. Sí, espero haber contestado. Gracias. Johnny Ballesteros. Buenos días, ingeniero Álvaro. Gracias por compartir su conocimiento. En el 2023 ha estado muy fuerte. Esto afectará la parte laboral técnica en las industrias supermercados. Hemos visto casos de supermercados que antes tenían más técnicos y ahora solamente requieren pocos con ayuda de las nuevas tecnologías que monitorean todo. ¿Qué le recomiendas a la parte técnica con inteligencia artificial? Saludos desde Panamá. Saludos a Panamá. Desde luego que aprendan a utilizar la tecnología, que no sean consumidores, que sean protagonistas de la tecnología. Me sorprendió en el ArtRide del año pasado, bueno, no es cierto, de este último ArtRide que estuvo en Atlanta, la cantidad de compañías de software que ya están involucradas. Antes no era tanta la cantidad de compañías de software. Hay que juntarse, hay que, no sé, un sábado en la mañana, un sábado en la tarde, cuando estábamos ahí, en lugar de echarnos la siesta, entrar a YouTube es sumamente enriquece mucho ver este tipo de soluciones, y si alguna nos interesa profundizar más, ¿no? Y hacernos especialistas en soluciones como tal, ¿no? No tanto la técnica, no estoy diciendo que la pueda hacer cualquiera, las habilidades técnicas son muy importantes y no van a ser sustituibles, pero sí pueden ser reforzadas con este tipo de tecnologías. Una recomendación. José Ortega, buenos días desde Mechatronic Tecnología Edge. Estas preguntas, perdón, estas dos que siguen, las hicieron cuando estabas en la parte comercial, en la presentación comercial. Okay. Dice, ¿qué vale este aparato? ¿Usa un gradiente de descenso para encontrar el mejor set point? Bueno, el precio, si gustas, ya tienes mis datos, ahí te lo podemos ver en detalle. Necesito entender el contexto en el que va a ser instalado para darte algún precio aproximado. No, realmente no uso un algoritmo así, es un algoritmo a prueba y error el que está utilizando, o sea, va testeando escenarios y va aprendiendo de los escenarios. Sí, es justamente lo que hace. No es tan complicado el algoritmo. Hay un caso de estudio que puedo compartirlo, es un paper, por ahí está disponible. Esta persona que me escribió la pregunta puede mandarme por ahí un mensajito y contestarle con esa información si tiene más preguntas al respecto, ¿no? Ricardo Carmona, también su pregunta va dirigida a la parte comercial. ¿Es exclusivo para chillers o puede instalarse en cualquier equipo de aire? Solamente para sistemas de agua helada. O sea, no funciona con sistemas que tengan expansión directa. Quizá más adelante tengamos algún producto que lo haga, pero todo lo que es el tema de bombeo, torres y obviamente intercambiadores, dígase manejadoras, fan coils, todos esos elementos que tienen un intercambio de temperatura. Obviamente chillers es la aplicación que tiene este producto. Flavio Morelos, ¿quién o qué determina el valor de factor de peso de una decisión? Su ponderación. Definitivamente la ponderación es parte de un aprendizaje que va teniendo. Como primera instancia, en el tipo digamos, de machine learning directo, nosotros podemos enseñarle algunas cosas a la máquina y la máquina podría empezar a tomar sus decisiones en base a su experiencia. Puede estar generando redes neuronales y en primera instancia nosotros podemos darle la ponderación. O sea, es una buena pregunta. Normalmente, y esto habla del principio, vamos a remontar a algo que debí comentarles quizá al principio, pero esta persona cuando genera el perceptrón hace un experimento con un reconocimiento de imágenes y básicamente él fue quien entrenó a la máquina, porque eso es lo que se hace, a través de una ponderación de acuerdo a los ángulos que estaba leyendo de las figuras entre cuadrados y círculos, ¿no? Entonces, él fue el primero que le dio este conocimiento a la máquina y ya luego la máquina empezó a hacer sus ponderaciones.
para contestar concretamente, puede ser inicialmente determinado por el humano, ¿no? Como en el caso también del manejo de autos autónomos. Tuvo que aprender un auto el manejo de un humano. Y allá tomó sus parámetros. Elizabeth Guzmán, ¿estos equipos requieren un nivel de compatibilidad? ¿A partir de qué generación? No, realmente con que hable Bagnet, estamos hablando de, me imagino que sobre la parte comercial, estamos hablando de que el lenguaje universal para nosotros, incluso el lenguaje que creó Ashby para la intercomunicación entre marcas es Bagnet, aunque los equipos salen Bagnet es suficiente. Y si puede haber por ahí algún equipo que maneje alguna señal análoga, se puede meter a un controlador que hable Bagnet y comunicar esta información al Serial Wire Optimizer o a la Bound, por ejemplo. Buenos días, estoy en Colombia y actualmente tenemos un proyecto de un edificio para un laboratorio de 5,000 metros cuadrados. ¿Me podrían regalar un contacto para solicitar una cotización del sistema de control? Claro que sí, puedes mandarme mi información y vuelvo a mostrar acá mis datos de contacto y te pongo en contacto con la oficina que corresponde ahí en Colombia. Saludos a Colombia. De hecho, me invitaron por ahí a dar una conferencia. Cristian Eduardo Ariel Rojas, el factor crítico de estos modelos, desde mi humilde opinión, es empatar base de datos con los datos que se necesitan para poder modelar los resultados que el cliente necesita. Se podrían asociar parámetros en un hotel. ¿Desde qué tipo de clientes ocupan o no el aire acondicionado a determinada temperatura o no clasificar clientes, etcétera? Pero ¿cómo lo hace Carrier a esto? Ya cuenta con sus developers para poder brindarle al cliente todas las adaptaciones y adopciones al BMS. Sí, se cuenta con un equipo de trabajo que es la gente que desarrolla Bound. Es gente que continuamente está aprendiendo. De hecho, todos quiero que entendamos una cosa. O sea, estamos hablando de una tecnología que es nueva, que no tiene el 80% de la solución, no tiene solucionado todos los problemas. Y obviamente, como el mismo sistema o como lo estoy comentando, es un proceso de aprendizaje de la propia máquina. Por eso se conectan a Internet, por eso están conectados a la nube y no son servidores locales. Van aprendiendo de muchos sitios, de muchos escenarios, y ese escenario del cual aprendieron se puede replicar en otros sitios que no propiamente son de los que originalmente tomaron la experiencia. Entonces, básicamente es a través de escenarios y redes neuronales que va creando y sí existe un equipo que está dedicado al desarrollo. De hecho, están allí en Atlanta, en Kennesaw. José Ortega comenta, esto va a ayudar a mejorar el mantenimiento de todos los equipos y su funcionamiento. Muchas gracias. Sí, definitivamente. Guillermo Israel, ¿podemos controlar un compresor tornillo Carley 574-085 para dos sistemas? Bueno, como tal, la funcionalidad de lo que es la inteligencia artificial no tiene que ver con un control secuencial. Y bueno, y en el caso de los compresores, pues si están en la aplicación de un chiller tornillo, como tal, hay controladores convencionales de alguna manera que ya tienen las secuencias para ese controlador. Tendrías que contactar ahí a tu contratista, perdón, a tu oficina local de Carrier para que te diga qué controlador utilizar que contenga las secuencias para ese compresor, ¿no? En realidad ahí no tendría, digamos que la inteligencia artificial está, aunque hay una relación, como lo dije, con el control de automatización, no está para hacer funciones de control, ¿no? Es para una toma de decisiones de acuerdo a escenarios. Okay. José Morales, buen día. ¿Qué es un perceptrón? Perceptrón es esa representación gráfica de lo que vendría a ser una célula humana, una representación gráfica que fue convertida a un algoritmo matemático para funcionar de igual manera como funciona una célula, una célula humana. Estamos hablando de, de nuestras células del cerebro, ¿no? Mario Maldonado, hola y felicidades por la presentación. Mi pregunta es, ¿visualizas que los sistemas de control de inteligencia artificial nos lleven a tener un real control de energía de los sistemas HVAC?
Lo comento Ese es el básicamente objetivo. por los temas, perdón, lo comento básicamente por los temas de sistema, por los temas de siempre entre las diferencias que se tienen entre lo que se diseña y se instala y opera. Gracias. Sí, definitivamente, y ya sé a dónde vas, y me encantó la pregunta. Normalmente cuando hacemos un diseño, como que hay muchos protagonistas por allá, ¿no? Primero los que hacen el diseño conceptual de la planta abuelada, de acuerdo al diseño de cargas, ya eso es un poquito más específico, y luego está la persona que hace la selección, normalmente son los fabricantes, gente personal del fabricante que hace la selección, y encuentra el mejor producto para esa aplicación, para esa carga, ¿no? Y se genera una corrida, dadas las circunstancias de altura, dadas las circunstancias de temperatura del sitio, dadas las condiciones, puedo hablar de miles de condiciones, bueno, se genera una recomendación de un equipo, ¿sí? Definitivamente cuando se implementa y se hace alguna auditoría energética, se van a dar cuenta de que ya en la vida real es muy difícil que se alcancen esos parámetros, ¿no? Porque intervienen muchísimos factores, incluso puede ser hasta una mala instalación hidráulica, ¿no? Para que funcione el chiller dentro de los rangos que tengan que operar. Un buen control quizá pueda hacer su mejor esfuerzo, un buen controlador, pero si no se están dando algunos otros parámetros que son externos al chiller, quizá el chiller no logre el estar trabajando dentro de la región donde nos genera más toneladas por menos kilowatts, que es lo que buscamos. Sin embargo, lo que es la inteligencia artificial, en este caso, entra aquí al quite, por utilizar términos coloquiales, y lo que hace es que a prueba y error va buscando esos escenarios a la medida de lo posible, donde todo el sistema, bueno, podría ser a partir solamente del chiller, pero entendiendo que está interconectado al todo el sistema, donde todo el sistema pueda tener el mejor rendimiento kilowatts por tonelada, ¿sí? Y pues simplemente te va a dar ese set point para que opere. Recordemos que es algo dinámico, o sea, simplemente no te voy a decir, me dio un set point de 43 y lo voy a poner, no. Dinámicamente va a haber cambios de acuerdo a distintos escenarios que se vayan dando, ¿no? Es lo que va a hacer la inteligencia artificial. En lugar de que sea yo quien esté abriendo y cerrando la válvula a mi consideración, va alguien o una persona va a estar tomando decisiones a base de la experiencia de muchos para poder hacer el ajuste adecuado. Esa es la respuesta. Javier Andrés Quintero Ramírez, muchas gracias por la información. Feliz día. Jonathan Jiménez, ¿Carrier en sus controladores o sistemas de control llegará a implementar alguna inteligencia artificial para que el sistema BMS sea completamente autónomo? Como tal, el sistema BMS como conjuga muchos equipos, estamos hablando no solamente del aire acondicionado, por su nombre es un Building Management System, o sea, un sistema de control de edificio. Quizá tardemos un poco en llegar a tener un control completamente autónomo sin intervención humana, digamos, solamente supervisoria o solamente para alguna reparación. Sin embargo, pues estamos incorporando al menos la parte, yo digo, toral de todo esto, que es el tener el mejor confort o las mejores condiciones, hablando no solamente de confort, sino estamos hablando también de procesos. Recordemos que el agua helada la utilizamos para procesos y para convertirlas en condiciones de temperatura, humedad, que puedan ayudarnos a producir, por ejemplo, medicamentos, otras cosas. Lo que está buscando ya la industria, en este caso Carrier, es de que tengamos algún producto que nos ayude a tener ese performance energético de tal manera que nos ahorremos, que impacte el bolsillo del dueño de la fábrica y los costos de producción y que se transmitan en mejores costos en mejores costos hacia los usuarios finales y que también que no tengan un impacto, puesto que estamos estamos consumiendo menos energía. Eso es lo que en este momento yo creo que va a ocurrir en los siguientes años, muy enfocado a todo el tema de mejoramiento de performance energético y luego quizás ya se vaya un poco más a autonomía, quizá van a pasar algunos años para que eso ocurra. Bueno, Alan Jiménez, excelente el curso, muy bueno. ¿Qué páginas recomiendas para poder aprender un poco más sobre el tema? Saludos desde el Estado de México. Mándame por allá un mensajito y con todo gusto te mando ahí unas ligas donde puedas leer esta información. Sinceramente es un tema en el cual no considero que hay un especialista. No, yo no me considero un especialista en el tema. Simplemente lo que hago es recopilar información de muchas fuentes y llegar a conclusiones. No es así como que una página donde se encuentra todo.
vas a tener que buscar en papers, vas a tener que buscar información, sobre todo en papers, o sea, son esos documentos pequeños que hacen los científicos, pequeños y en tamaño, digamos en cuartillas, pero mucho en contenido. Vas a tener que también por allá entrar. En YouTube hay mucha información, muy digerible. Créanme que YouTube no solamente para ver videos de gente que se cae o cosas así, sino que hay mucho contenido científico importante. Por ahí les puedo mandar algunas ligas de contenido, que todavía es accesible, o sea, es científico, pero no llega al punto en el cual nos quedamos con la cara de what, sino que realmente es digerible para la gran mayoría de nosotros y de ahí podemos partir para entender otras cosas. Víctor Novello, ¿el controlador Bagneck puede utilizarse en cualquier tipo de evaporador de agua helada? Sí, estamos hablando de que una manejadora, bueno, evaporador de agua helada, estamos hablando que vendría a ser una torre de enfriamiento, y quizá va por ahí, evaporador de agua, o no capté bien evaporador de agua. O tal vez está hablando de una manejadora o un intercambiador que utiliza agua helada. Definitivamente sí, la aplicación del control es para aire acondicionado, para sistemas de intercambio de agua helada que utilizan obviamente la convección de aire para el intercambio. Estamos acondicionando aire. Perfecto. Bueno, Arturo Manzanilla también te escribe para solicitarte el link de cualquier información sobre inteligencia artificial. Yo creo que lo mejor es que te contacten ya directamente a tu WhatsApp y a tu correo para que los puedas. puedas Empezó a sonar mi celular, enviar. entonces yo creo que ya me están buscando. Sí, claro. Ok, perfecto. Bueno, pues creo que son todas las preguntas por el momento. Se le cedo la palabra a Luis Inés para que dé por concluido este webinar. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro. Realmente interesantísima la charla. Pudiese inclusive ser para algunos algo controversial, pero no deja de ser algo que ya se está viviendo y que vamos a tener que afrontar hacia un futuro con los beneficios y vamos a llamarle entre comillas maleficios que pudiese traer. Pero en fin, ya está aquí, está para quedarse y ciertamente creo que lo mejor que se puede hacer es sacarle el mayor provecho posible para no solamente los sistemas, sino también para toda nuestra vida cotidiana y todo lo que hacemos de manera habitual. En fin, nuevamente muchísimas gracias a Álvaro y para Carrier nuevamente mi más profundo agradecimiento. Muchísimas gracias. Le recuerdo por favor de las próximas sesiones tendremos a Vitaulic y a Resideo el mes entrante, el día 9 y el día 23 respectivamente. Perdón, el Vitaulic es en el mes de mayo y efectivamente también Resideo es en 23 de mayo. Entonces, no me queda más que agradecerles nuevamente a ti, Álvaro, una charla interesantísima, ciertamente. Muchísimas gracias. Estuvo realmente impactante. Yo, como dicen los americanos, en algún momento, algunas cosas just blew my mind, pero realmente fuera de serie. La verdad, muchísimas gracias y para Cario nuevamente, más profundo.